Bien, la práctica de hoy es la práctica número 7, carga y descarga de un condensador o capacitor. Los objetivos de nuestra práctica, uno, es determinar la relación funcional entre el voltaje del capacitor y el tiempo para el proceso de descarga del capacitor. El objetivo número 2, determinar la constante de tiempo tau. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Este es el circuito que vamos a armar. Este es el símbolo que se usa para identificar a este componente que es el capacitor o el condensador. Necesitamos además un resistor y una fuente de tensión continua. ¿De acuerdo? Entonces hay que armar este circuito. Esto es simplemente un switch, ¿no? Que dependiendo de la posición de este, pues va a permitir y ya sea que carguemos el condensador o que descarguemos el mismo una vez esté cargado. Por ejemplo, si esta patita, por ejemplo, estuviera conectado a 1, entonces se habría cerrado este circuito, ¿verdad? Este circuito, esto es como si no existiera, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, repito, cuando ustedes agarran y conectan esto a este extremo, entonces la fuente comienza a suministrar carga al condensador y pues se cierra el circuito de esta forma y comienza el proceso de carga. ¿Qué significa eso? Que si nosotros agarramos un voltímetro, si nosotros agarramos un voltímetro acá, y medimos el voltaje en las terminales del condensador, que quiere decir que conectamos acá y acá. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros conectamos un voltímetro a las terminales del condensador y lee el voltaje del mismo, ¿qué es lo que va a suceder a medida que transcurre el tiempo? Como estaba originalmente descargado este condensador, pues vamos a partir de T igual a 0, y en T igual a 0 el voltaje del condensador, es decir, este instrumento debería darnos una lectura de 0. ¿Por qué? Porque está completamente descargado al principio. Pero a medida que transcurre el tiempo, es decir, 1 segundo, 10 segundos y sucesivamente, el voltaje acá debería comenzar a crecer. ¿Bajo qué comportamiento? El comportamiento de carga de este condensador, dado este circuito, es el que se muestra a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, comienza el proceso de carga de manera exponencial, ¿de acuerdo? Es decir, muy rápido al principio y progresivamente va disminuyendo hasta que finalmente alcanzamos su máxima carga. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el voltaje en el condensador iguale al voltaje en la fuente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la característica del proceso de carga de un condensador. Nosotros vamos a tener que cargar obviamente el condensador, aunque nuestro objetivo es estudiar más bien el proceso de descarga, ¿de acuerdo? Pero vamos a visualizar esto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se ha cargado el condensador, agarramos y otra vez separamos este punto del punto 1 y queda, pues, otra vez un circuito abierto, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros queremos descargar el condensador, ya que está cargado por completo, entonces esta patita la vamos a conectar directamente al punto 2. De esa manera, esta fuente queda separada del circuito y aquí queda un circuito cerrado, ¿verdad? ¿Y quiénes son los elementos de este circuito? Pues el resistor y el condensador. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues este condensador se va a ir descargando progresivamente. ¿Qué significa? Que si a partir de T igual a 0,
El voltaje era el voltaje máximo. A medida que transcurre el tiempo, debería comenzar a disminuir y generar esta curva que también es de tipo exponencial. Nosotros en el objetivo número 1 queremos determinar la ecuación de esta curva. Para eso, pues vamos a tomar datos de tiempo, ¿ya? Del tiempo y el voltaje en el condensador. Entonces vamos a hallar los datos experimentales de este proceso de descarga y los vamos a anotar en esta tabla. Ya, bueno, en su guía simplemente ponen 7 datos. Como es una curva muy compleja, entonces necesitamos un mayor número de datos, ¿de acuerdo? No va a ser suficiente con 7, vamos a tener que anotar más datos, pero eso no es ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces podrían ustedes pensar en una tabla de unos 15 datos al menos, ¿de acuerdo? Unos 15 datitos. Entonces, a partir de T igual a 0, justo cuando estemos aquí en el voltaje máximo, y comenzamos a contabilizar el tiempo de descarga del condensador. Ahora, si ustedes se fijan, es de tipo exponencial, que quiere decir que vamos a ajustar a una curva como esta, ¿ya? Es decir, el proceso de descarga, después de haber graficado nuestros datos, debería permitirnos proponer para el voltaje del condensador una ecuación de la forma A por E elevado a la menos B por T. ¿Ya? Ese es un comportamiento de tipo exponencial. Así se comportan esos datos. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas acá? Las incógnitas son A y B. Esto es lo que tenemos que hallar. ¿Para qué? Para responder al objetivo número 1. El objetivo número 1 dice hallar la relación funcional entre el voltaje del condensador y el tiempo de descarga del mismo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que encontrar. Para eso hay que hallar los parámetros A y B de esta curva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hallamos los parámetros A y B de la curva? Obviamente tenemos que linealizar. Para eso yo puedo aplicar el logaritmo, ¿no? Y entonces tendríamos logaritmo de BC igual al logaritmo de A menos B por T, ¿verdad? Hemos aplicado las propiedades de logaritmos. Este es el logaritmo en base E, ¿verdad? Entonces, yo ya puedo hacer un cambio de variable. A este le puedo llamar Y, y por lo tanto, esto vendría a ser la constante A grande. Esto aquí vendría a ser la constante B grande. Y no hay nada que hacer, esto es simplemente T. ¿Verdad? Entonces, con ese cambio de variable, pues podemos transformar esta curva en una recta. Entonces, a partir de esta tabla, ¿qué es lo que nos sugieren? Crear una nueva columna con la variable Y. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a crear una nueva columna de datos, esta vez con la variable Y. ¿Qué es la variable Y? Es el logaritmo natural de este voltaje. ¿Ya? Entonces vamos a anotar aquí Y1 para un T1, Y2 para un tiempo T2 y así sucesivamente hasta el último valor. ¿Verdad? Entonces, ya tengo Y tengo T. ¿Qué debería hacer? Otra vez debería graficar. Y si grafico eso, ¿qué debería darnos? Debería darnos, pues, una recta. Eso es lo que debería darnos. Esto es T y esto es Y. Entonces, como debería darnos una recta,
Esa recta, según esto, debería tener pendiente negativo, ¿no? Es decir, cuando yo grafique estos datos en función del tiempo, pues eso debería darnos una recta. Esa recta representa esta ecuación que yo estoy dando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar aquí nosotros mínimos cuadrados, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar A y B. Entonces, una vez que nosotros hemos encontrado A y B grandes, ¿verdad? No ha terminado ahí porque a mí me interesan A y B pequeños, porque este es mi modelo. Esto es de la recta, pero no es lo que yo estoy buscando. Entonces, hay que volver a estas cantidades con la flecha más bien invertida. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros igualamos, de aquí se puede ver que el logaritmo de A es igual a grande. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que A pequeño va a ser igual a E a la A grande. ¿Está bien? Ok, de ahí entonces sacamos este término A. Ahora de aquí, menos B es igual a B grande. Entonces, B pequeño va a ser igual a menos B. Por supuesto que como es pendiente negativa, B debería ser negativo, entonces menos con menos va a dar más. Por eso es una exponencial negativa esta, ¿verdad? Entonces ahí está. Ya tenemos A y B, agarramos estos valores, reemplazamos acá y este es el resultado para el objetivo número 1. Preguntas, por favor. Está claro, Inge. Bien, supongo que está claro entonces lo que debemos hacer, ¿verdad? Pero de todas formas yo voy a repetir un poco todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, con la ayuda de nuestro simulador, vamos a primero armar este circuito, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que es como si esto no existiera, ¿ya? Esto no hubiera. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos esta punta y lo conectamos a esta otra punta. Conectados los dos, esta fuente de alimentación, pues va a generar una corriente que va a circular por este circuito. Así, va a circular la corriente y mientras vaya circulando la corriente va a ir cargando al condensador. Mientras se vaya cargando, nosotros vamos a observar de que el voltaje aquí en el condensador va a ir creciendo a medida que transcurre el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuánto puede aumentar el voltaje? El máximo voltaje que puede adquirir el condensador es el voltaje de la fuente, o sea que su máximo voltaje va a ser B sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se ha cargado por completo, ¿qué hacemos? Nosotros retiramos esta punta del punto 1, retiramos y esto se abre otra vez. ¿De acuerdo? Pero esto ya va a estar completamente cargado. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a retirar ahora la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a quedar libre. ¿Está bien? Y ahora este punto lo vamos a conectar acá.
¿Qué significa? Que ahora se ha formado aquí un nuevo circuito. ¿Quiénes son los componentes en ese nuevo circuito? El condensador y el resistor. Esto ya no está presente. Entonces, cuando cerremos nosotros, ¿eso qué quiere decir? Cuando conectemos esto a esta punta, entonces, ¿qué va a pasar? El condensador va a comenzar a descargarse. ¿Y eso qué significa? Que el voltaje que vayamos a medir en el condensador va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. ¿Cómo? Fíjense, parte del voltaje máximo y progresivamente va a ir disminuyendo hasta que finalmente se haga cero. Entonces, a nosotros, para los objetivos 1 y 2, nos interesa fundamentalmente el proceso de descarga del condensador. ¿De acuerdo? Nos interesa justo este sector. ¿De acuerdo? Sin embargo, repito, obviamente tenemos que cargar al condensador. ¿Ya? Vamos a cargar y una vez cargado, eliminamos la fuente, hacemos esta nueva conexión y el proceso de descarga comienza. Y de ese proceso de descarga, de los datos de voltaje en el condensador en función del tiempo, pues vamos a, de esta tabla, a primero obtener esta gráfica. Esta gráfica corresponde a este modelo y tenemos que hallar los parámetros A y B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hallamos los parámetros de A y B? Primero tenemos que linealizar. Para eso estoy aplicando logaritmos. Cuando aplico logaritmos, entonces me va a quedar el logaritmo de BC, el logaritmo de A, menos VT, aquí, ¿verdad? Entonces, yo digo, esto se va a llamar Y, esto va a ser A grande, esto B grande y, por supuesto, T. ¿Está bien? Ok, entonces, significa que tengo que crear una nueva columna de datos con la variable Y. ¿Pero qué es Y? Es el logaritmo de BC. Entonces, como yo tengo aquí el voltaje en el condensador, ¿verdad? Eso es BC, entonces le saco el logaritmo y obtengo Y. Le saco el logaritmo y obtengo Y. Entonces, tengo valores de Y y de T. Hago ese gráfico. Debería darme una línea con pendiente negativo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a determinar por mínimos cuadrados los parámetros A y B. Una vez que hemos calculado los parámetros A y B de esta recta, entonces puedo retornar a los parámetros que yo deseo encontrar que son minúsculas, ¿no? No son los mayúsculos. Y lo hago de esta manera. Una vez que he calculado los parámetros A y B minúsculas, entonces reemplazamos en esta ecuación y el objetivo 1 ya está listo. ¿Está bien? ¿Está todo claro? ¿Saben cómo vamos a hacer? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, entonces ahí está el objetivo 1. Este es el objetivo 1, hallar esta ecuación. El objetivo 2 dice, halle tau. Miren, en este modelo teórico del condensador, del proceso de descarga del condensador, el producto de R por C es tau. ¿Ya? Ese tau, ¿qué significa? Es el tiempo que en teoría uno debería esperar para que el circuito se haya descargado en otra... Bueno, si ustedes se fijan, esto es exponencial. En teoría, solo cuando t es infinito, ¿ya? El objeto se ha descargado por completo, ¿verdad? Si ustedes reemplazan un t infinito, e a la menos infinito es 0, por lo tanto, el voltaje en el condensador se hace 0. ¿Qué estoy queriendo decir? Que solo luego de que agarremos esta punta y lo conectemos aquí, luego de un tiempo muy, muy largo, prácticamente infinito, entonces solo luego de ese tiempo se puede pensar que el condensador está completamente descargado. Pero obviamente eso no tiene ningún carácter práctico. ¿Por qué? Porque nadie está ahí para esperar un tiempo infinito a que se descargue el condensador.
Entonces aparece este tiempo tau que es muy importante, que se conoce como el tiempo característico del condensador, ¿de acuerdo? ¿Y qué representa el mismo? El tiempo que en la práctica ya uno debe esperar, ¿para qué? Para que considere que el condensador ya se ha descargado, ¿de acuerdo? Eso corresponde más o menos a un 36%, más o menos, ¿ya? Del voltaje inicial. ¿Qué quiere decir? Que luego de este tiempo tau, el condensador se habría descargado de su máximo valor, más o menos hasta el 36% de su valor. ¿Qué quiere decir? Imagínense, si hubiéramos partido de 10 volts, significara que tiene 3.6 volts después de este tiempo. Para la mayoría eso es suficiente para decir que el condensador ya está descargado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tau. Si este es el modelo teórico y este es nuestro modelo experimental, obviamente los dos modelos deben dar lo mismo. ¿Qué significa eso? Fíjense el modelo, E a la menos T dividido tau. ¿Qué significa eso? Que si yo comparo esto con esto e igualo, pues resulta que B en nuestro modelo debería ser el inverso de tau, ¿no? Entonces de aquí vamos a calcular el tau. Tau va a ser 1 sobre B. ¿De acuerdo? Eso es tau, 1 sobre B. ¿Cuál es esa B? Esta B que nosotros hemos hallado aquí. ¿Ah? Entonces, este es el objetivo 2. Por supuesto que hay que calcular el error, ¿no? ¿Cómo calculamos el error? Muy fácil. ¿Saben cómo calcular el error en el parámetro B de la recta? El error en el parámetro B grande de la recta es el mismo que en B pequeño. Entonces, si saben el error en B pequeño, lo único que tienen que hacer es propagar el error según esta ecuación y de esa manera obtendrían el error en tau. Por lo tanto, ya pueden responder al objetivo número 2. Expresar tau según el valor más representativo, más o menos el error. Su unidad de medida en el sistema internacional, por supuesto, segundos, ¿ya? Segundos. Es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a armar el circuito de tal forma de cargar el condensador, vamos a verificar que se carga de esta forma y luego, una vez cargado, pues vamos a ver que se descarga también de esta forma. Primero vamos a visualizar la carga y la descarga y luego nos vamos a concentrar fundamentalmente en describir el proceso de descarga. ¿De acuerdo? Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Aquí está nuestro simulador. Yo ya he armado el mismo, pero fíjense, por favor. Aquí está nuestro condensador. Voy a retirar esto, ¿ya? Aquí está nuestro condensador. Ya, si ustedes quieren. Así separado está todo, ¿ya? ¿Está bien? Este es el interruptor al que estábamos, el que nos permite hacer la conexión o desconexión del circuito, ¿ya? Este es nuestro resistor. ¿Está bien? Miren, todo separado. ¿Recuerdan el circuito? Teníamos la fuente, que es en este caso nuestra pila,
luego tenemos el resistor, que es este acá, y el condensador, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que conectar, hacer un circuito con estos elementos, ¿de acuerdo? Hay que hacer un circuito. Yo lo he cambiado acá por la forma en la que aparece el que nos va a permitir mirar la forma en la que varía el voltaje, ¿de acuerdo? Sus terminales están pues de esta manera, y si lo ubico de este otro lado, entonces se va a complicar innecesariamente. Entonces, en vez de poner el condensador acá, lo estoy poniendo del otro lado, ¿ya? Nada más eso, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que formar el circuito. ¿Cómo lo hacemos? Pues agarramos y unimos eso de esta manera, ¿verdad? La fuente primero, ahí está la fuente. ¿De cuántos volts es? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, 9 volts, ¿ya? Si quieren podemos cambiar esto y le podemos poner 10 volts. Ahí está, 10 volts. Ok, le estamos dando 10 volts a la fuente, ¿ya? Ok, este es nuestro interruptor. Yo voy a agarrar y voy a poner al interruptor aquí. ¿Qué quiere decir? Cuando yo agarre y haga este movimiento, pues voy a cerrar el circuito. Cuando haga esto, lo estoy abriendo, ¿de acuerdo? Ahora voy a meter el resistor. Ahí está el resistor, ¿de acuerdo? Ya está conectado el resistor. Ahora, ¿qué falta? Pues conectar al condensador. Entonces, conectamos al condensador. Y se ha formado el circuito, ¿ya? Se ha formado el circuito. Por cómo están los colores aquí, significa que está cargado, ¿de acuerdo? Está cargado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar el mismo. ¿Cómo lo hago? ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a agarrar, aquí voy a introducir algo más. Esto lo voy a separar, lo voy a traer por acá y voy a aumentar uno de estos, ¿de acuerdo? Ahí está. Esto lo separo y ahora lo voy a poner aquí, ¿ya? Y dejamos que corra el circuito. Separo. Por supuesto que no. Esto no va a ir ahí. Esto está unido ahí. Este es el que tengo que separar para descargar, ¿ya? Lo uno ahí y debería ir descargándose. Fíjense, miren, está variando la carga. Se está descargando el condensador, ¿de acuerdo? Hasta que va a desaparecer completamente la carga en él mismo. Está descargado. Ahora está completamente descargado. Entonces el condensador está descargado, el circuito está abierto, fíjense, está abierto el circuito. Cuando yo cierre el circuito, pues va a comenzar a cargarse el condensador. Quiero mirar cómo se está cargando. Entonces, este es un instrumento que me permite ver el voltaje entre las terminales del condensador y el tiempo, miren, ya está funcionando. ¿Cuánto me está dando? Me está dando 0, ¿verdad? 0, esto es voltaje y esto es tiempo. Bien, transcurre el tiempo y ¿qué me está dando? 0, claro, el circuito está abierto. Entonces, a partir de este momento, por favor, quiero que se concentren en esta pantalla, ¿ya? Voy a cerrar, ni bien cierre, entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a comenzar a cargar. Yo quiero que vean acá qué es lo que sucede. Listo. Ahí está, ¿verdad? Entonces,
se está cargando a medida que transcurre el tiempo, y ya les he dicho, ¿de qué manera? De forma exponencial, ¿verdad? Así como en la curva, así como mostrábamos en la curva. ¿Está bien? Ya listo. Entonces, luego de un tiempo, pues ahí estamos en 10 volts. Ahora voy a ver cómo se descarga, ¿de acuerdo? Voy a ver cómo se descarga. Entonces, una vez cargado, yo voy a abrir, listo. Ahora está abierto el circuito, ¿de acuerdo? Ahora se va a mantener la carga ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar la fuente. ¿Y cómo eliminamos la fuente? Pues hago un corte acá, retiro este caballerito por acá, ¿de acuerdo? Y voy a hacer también lo siguiente. Voy a abrir esto y ya sacamos la fuente. La fuente está fuera, ¿de acuerdo? La fuente está afuera. Pero, a ver, tal vez podríamos hacer más bien lo siguiente, ¿ya? Yo voy a agarrar y la voy a retirar por completo. Voy a hacer esto así. Entonces, fíjense qué es lo que ha ocurrido. La fuente la he sacado. Ahora yo voy a agarrar esta punta y la voy a poner ahí. Entonces solo quedan, ¿quién? El resistor y el condensador. Cuando cierre, el condensador va a comenzar a descargarse. Fíjense, a ver. Miren el instrumento que nos está mostrando la forma en la que varía el voltaje a medida que transcurre el tiempo. Ahí está. ¿Ya? Se está descargando, ¿cierto? Hasta que prácticamente luego de un tiempo, pues el voltaje se ha hecho cero por completo. ¿Ya? Y ahora podemos hacer eso una y otra vez para estar conscientes de qué es lo que ocurre. Primero cargamos, ¿cómo? Pues cortamos esto, unimos ahí, metemos a la fuente y cerramos el circuito y comienza el proceso de carga. Ahí está lo que estábamos esperando, ¿verdad? La primera curva. Una vez que ya tenemos la carga, está cargado por completo, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos esta fuente, ¿ya? De aquí, la separamos. Lo voy a poner aquí. Y unimos estos dos. Listo. Y empieza el proceso de descarga. Para cargar nuevamente, abrimos y metemos la fuente ahí. Listo. Otra vez empezó a cargarse. Si quiero hacer bien simpático esto, después de que se ha cargado, lo primero que hay que hacer siempre es abrir el circuito. ¿Cómo? Con este switch, ¿no? Una vez que se ha cargado por completo, entonces abrimos. ¿Ya? Ya. Una vez abierto, pues recién separamos a la fuente de aquí, ¿verdad? Y una vez que hemos separado la fuente, solo queda, ¿quién? El condensador y el resistor. ¿Qué hacemos para descargar? Los unimos y comienza el proceso de descarga. Bien, yo he hecho con un valor de R pequeño, ¿para qué? Para que ustedes puedan visualizar que se carga y se descarga, ¿ya? Pero para las medidas necesito yo cambiarle el valor de la resistencia de esto para que el tiempo tau sea un poco más grande, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es lo que voy a hacer, por favor. Aquí estaba en casi 13, ahora le voy a dar su máximo valor, 100 ohms. Entonces, recuerden, estamos trabajando con un R de 100 ohms con una fuente de voltaje en su modelo B sub 0 se ha llamado de 10 volts, ¿verdad? Entonces, estos son los datos de nuestro experimento, ¿ya? R, este resistor, 100 ohms. D, el voltaje de la fuente, 10 volts. ¿Está? El condensador, a ver, vamos a ver cuáles son las características del condensador. Ya, aquí. Tengo que finalizar esto para ver sus características, ¿ya? Miren, yo he escogido para que sea 0,1 faradios, ¿ya? Entonces, la capacitancia C es de 0,1 faradios. Ok, entonces esos son los datos. 100 ohms, 0,1 farads y el voltaje de la fuente de 10 volts. Ya, listo. Con esos datos, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a, primero, cargar el condensador y luego recién concentrarnos con el proceso de descarga, ¿de acuerdo? Entonces, necesito cerrar esto. Espero se hayan anotado los datos, ¿de acuerdo? Abrimos esto. Ahí está la fuente, ¿verdad? Conectada. Y con estas características, bueno, ahora tenemos que cargar el condensador. Obviamente que la carga va a ser en un tiempo más largo esta vez porque hemos escogido un resistor de valor más grande, ¿verdad? Pero ya no estamos interesados nosotros en la observación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar esto, ¿de acuerdo? Y más bien ahora voy a tener el voltímetro, ¿ya? Y lo voy a conectar como se debe. Ahí está el positivo y ahí está el negativo. Me está indicando que son 0 volts, claro, está descargado. El circuito está abierto, ¿de acuerdo? ¿Dónde alcanza su máxima carga? Cuando sean 10 volts. Pero a mí no me interesa el proceso de carga, o sea que de una vez lo voy a cargar, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Se está cargando. ¿De acuerdo? Está aumentando el voltaje, se está cargando. Bien, yo necesito un cronómetro aquí. Claro, es más lento, por supuesto. Miren, recién anda por 6,8 volts, luego de ya que han transcurrido muchos segundos, ¿verdad? ¿Cuánto es el voltaje máximo que tiene que obtener? El voltaje de la fuente. ¿Cuánto hemos escogido para la fuente? Hemos escogido 10 volts. O sea que cuando esto llegue más o menos a 10 volts, entonces esto tiene su máxima carga, ¿de acuerdo? Ahí está. Esperamos un momento y luego listos con su papel, por favor, para anotar tiempo y voltaje, ¿verdad? Tiempo, voltaje.
Claro, cada vez es más y más y más lento, ¿no? No es problema eso, pero estamos esperando a que se cargue por completo el condensador, ¿de acuerdo? Se va a cargar, no es problema, eso es cuestión de tiempo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Para el registro del tiempo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar así, miren, y lo paramos igual. Reseteamos, cero. Este es nuestro cronómetro, ¿de acuerdo? Y el voltaje, pues lo vamos a leer directamente de acá. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo a cada cuánto tiempo vamos a tomar una lectura. Si van a ser 15 valores, entonces, no sé, pues podríamos tomar cada 5 segundos. ¿Qué dicen? Está bien, Lisa. Cada 5 segundos tomamos una lectura del voltaje, ¿está bien? Sí, Sí, Ya, alisten por favor una tabla de tiempo, voltaje, pero por lo menos para unos 15 datos, ¿ya? Ya, ok, ya. Sin ser muy exquisito, entonces yo prácticamente voy a considerar de que ya está completamente cargado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos, abrimos esto, ¿ya? Fíjense que aquí ya no cambia absolutamente nada. Entonces, tengo que separar la fuente. Y a la fuente no me interesa, ¿verdad? Entonces la voy a quitar prácticamente para que no nos moleste. Ahora, esta punta la voy a unir a esa punta y tenemos el circuito en cuestión. ¿Está bien? Tenemos el circuito. Condensador, resistor, capacitancia del capacitor 0,1 farads, resistor, resistencia eléctrica 10 ohms, no, 100 ohms era, ¿verdad? sí, es 100 ohms. ¿Perdón? sí, Lisa, son 100 ohms. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando una esto, tengo que poner start, ¿verdad? Entonces, lo voy a traer por acá para que me permita presionar más fácilmente. ¿Eso qué quiere decir? Que este también lo voy a trasladar aquí para que sea más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cierre esto, voy a presionar Start y va a comenzar a medir. Entonces, el primer dato, ¿cuál va a ser? 0 para el tiempo. ¿Cuánto voltaje? 10 voltios. No, 994. Sí, Lisa. ¿Está bien? Sí, Lisa. Ok, entonces yo voy a cerrar, inmediatamente cierro, voy a presionar el botón de inicio, ¿de acuerdo? Y entonces, listo. Ya tenemos el primero, ¿no? Ahora, ¿cuántos hemos dicho? No, no, esto va a ser, no, parece que nos estamos perdiendo de la mejor parte. Tiene que ser cada segundo, ¿ya? Cada 5 segundos es demasiado, fíjense. Cada segundo tiene que ser. Entonces voy a resetear esto, ¿ya? Paro, reseteo y ahora tengo que cargar otra vez. Ni modo, tengo que cargar otra vez. Entonces, abro esto. Qué pena, mil disculpas. Cada segundo tiene que ser, ya no queda otra. Entonces, ¿de cuánto era el voltaje aquí? 9. Tenemos que ser 10, ¿no? 10 volts.
Perfecto, entonces cargamos. ¿Ya? Cada segundo tenemos que tomar. Entonces, el primero es 0 para T. El segundo va a ser para T 1 segundo, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hemos cambiado la polaridad, no hay problema, es simplemente lo cambio aquí, ¿ya? Entonces, desde 0 hasta 15. Ya, entonces nos tenemos que poner de acuerdo, por favor. Yo me voy a fijar en el tiempo y ustedes se fijan en el voltaje. Ya se han anotado la tabla. El primer tiempo es 0. Para T igual 0 vamos a anotar lo que leamos acá. Cuando sea 1 segundo, ustedes solo se concentran, por favor, en el voltímetro y van a anotar lo que lean, ¿de acuerdo? Yo voy a decir ya, 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 ya. En cada uno de esos ya, ustedes solo anotan el voltaje, ¿de acuerdo? Está bien, Lisa. Ok. Entonces, tal vez valga la pena que lo traiga acá para que ustedes no estén concentrados en esto. Yo me voy a concentrar en esto, pero ustedes concéntrense en la lectura del voltímetro, por favor, ¿ya? Si quieren, tal vez lo puedo hacer un poquito más grande. Uy, demasiado, ¿no? Ya, ok. Entonces, 9.90 y... Parece que va a tardar demasiado. ¿Con cuánto estábamos antes? Con ¿Cuánto era? 9.94. Ahí está, perfecto, 9.94. Ok, listo. Entonces, ahora sí voy a abrir, eh, separo esto, elimino la fuente y uno estos dos. Listo. Ok, hemos cargado, está cargado. Repito, por favor, todos ustedes solo fíjense esto. Ya tienen armado la tabla. Para el tiempo vamos a empezar en 0. Para 0, 9.94 volts. Cuando diga ya es cuando esto sea 1 segundo. Entonces, como ustedes se están fijando solo el voltímetro, anotan el voltímetro. Cuando vuelva a decir ya es para T igual 2 segundos y así sucesivamente. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, iniciamos. Ya tienen el primer dato entonces, ¿no? Ya, 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 ya,
Ya, ya, ya, ya, ya, listo. ¿Han logrado anotar? Hola. Listen, pasaba muy rápido. ¿No les ha dado tiempo? No, a mí no. Ya, entonces, muy rápido es cada segundo. ¿Cada 2 segundos está bien? Sí, listen. Ya, perfecto. Se daría más Entonces, tiempo. repetimos. Repetimos, por favor, ¿ya? Vamos a Perdón, hacer el cada dos video que va a segundos. subir, Lice, podemos anotar. ¿Perdón? Cuando suba el video, podemos anotar de ahí nomás, poniendo pausa y así. Ah, Sí, no es mala Inge. idea. Entonces ya está listo, ¿no? Sí, Inge. Ah, ya, pero maravilla, claro, tienes toda la razón. Ahí pueden ver exactamente cuando sean los tiempos, ¿no? Sí, 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 se Lice. puede listen. ver. Ya, maravilloso, muy, muy buena idea, gracias. Perfecto, entonces está resuelto. Ven en el video y cuando vean los tiempos respectivos van a ver simultáneamente el instrumento. Por lo tanto, tienen la tabla y ya saben qué deben hacer con los datos. ¿De acuerdo? Listo entonces. Listo entonces. Hasta la próxima semana entonces, ¿ya? Se cuidan. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, listen. Gracias, Hasta listen. luego, Inge. Hasta luego, Lice.